Capítulo 32. De la respuesta que dio Don Quijote a su represor con otros graves y graciosos sucesos. Levantado pues en pie Don Quijote, temblando de los pies a la cabeza, como azogado con presurosa y turbada lengua, dijo: el lugar donde estoy, y la presencia ante quien me hallo, y el respeto que siempre tuve y tengo al estado que vuestra merced profesa, tienen y atan las manos de mi justo enojo, y así por lo que he dicho, como por ser que saben todos los que las armas de todos los togados son las mismas que la mujer, que son de lengua. Entren con la mía en igual batalla con vuestra merced, de quien se debía esperar antes buenos consejos que infames vituperios. Reprehensiones santas y bien intencionadas, otras circunstancias requieren y otros puntos piden, a lo menos el haberme reprendido en público y tan ásperamente ha pasado todos los límites de la buena reprensión, pues las primeras mejor asistan sobre la blandura que sobre la áspera, y no es bien que, sin tener conocimiento del pecado que se reprehende, llamar al pecador sin más ni más mentecato y tonto. Si no, dígame vuestra merced, por lo cual de las mentecarias que en mí ha visto me condenan y vitupera y me manda que me vaya a mi casa, a tener cuenta en el gobierno de ella, de mi mujer, de mis hijos, sin saber si la tengo o los tengo. No hay más, sino una troche moche entrarse por las casas ajenas a gobernar sus dueños, y habiéndose criado algunos de la estrecha de algún pupilaje, sin haber visto más mundo que él, que puede contenerse en 20 o 30 leguas de distrito, meterse de rentón a dar leyes a la caballería y juzgar de los caballeros andantes. Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo. No buscamos los regalos del, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad. Si me tuvieran por tonto los caballeros, los magníficos, los generosos, los altamente nacidos tuvieron por afrenta irreparable, pero de que me tengan por sandio los estudiantes que nunca encontraron ni pisaron las sendas de la caballería, no se me da un ardite. Caballero soy y caballero he de morir sin place al Altísimo. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta enda de la caballería, andando por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Yo he satisfecho agravios, enderezados tuertos, castigados insolencias, vaciando gigantes y atropellando vestiglos. Yo soy enamorado, no más de porque es forzoso que los caballeros andantes lo sean, y siéndolo no soy de los enamorados viciosos, sino de los platónicos consistentes. Mis intenciones siempre las enderezco a buenas fines, que son de hacer bien a todo y mal a ninguno. Si el que entiende, si el que esto obra, si el que de esto trata de ser llamado bobo, díganlo vuestras grandezas, duque y duquesa excelentes. Bien, por Dios, dijo Sancho, no diga más vuestra merced, señor y amo mío, en su abono, porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni más que preservar en el mundo, y más que negar este señor como he negado, que no he habido en el mundo ni los hay caballeros andantes, que mucho que no sepa ninguna de las cosas que he dicho. Por ventura dijo el eclesiástico: sois vos, hermano, aquel Sancho Panza, que dicen, a quien vuestro amo tienen prometida una ínsula. Sí soy, respondió Sancho, y soy quien la merece también como otro cualquiera soy quien. Júntate a los buenos y serás uno de ellos, y soy yo de aquellos, no con quien naces, sino con pases.
y de los quien a buen árbol se arrima, buen sombra le cobija. Yo me he arribado a un buen señor, y a muchos meses que ando en su compañía, y he de ser otro como él, Dios queriendo, y viva él y viva yo, que ni a él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. No, por cierto, Sancho amigo, dijo a este sazón el duque, que yo, en nombre del señor Don Quijote, os mando al gobierno de una que tengo de nones, de no pequeña calidad. Híncate de rodillas, Sancho, dijo Don Quijote, y besa los pies a su excelencia por la merced que te ha hecho. Hízolo así Sancho, lo cual, visto por el eclesiástico, se levantó de la mesa, mohinó además, diciendo por el hábito que tengo, que estoy por decir, que es tan sandio vuestra excelencia como estos pescadores. Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras. Parece vuestra excelencia con ellos, que es tanto que estuvieran en casa. Me estaré yo en la mía, y me excusaré de reprender lo que no puedo remediar. Y sin decir más, ni comer más, se fue sin que fuesen parte a detenerlo los ruegos de los duques, aunque el duque no le dijo mucho, impedió de la risa que su impertinente cólera le había causado. Acabo de reír, y dijo a Don Quijote: vuestra merced, señor caballero de los leones, ha respondido por sí tan altamente, que no le queda cosa por satisfacer de este, que aunque parece agravio, no le es en ninguna manera, porque así como no agravian las mujeres, no agravian los eclesiásticos, como vuestra merced mejor sabe. Así es, respondió Don Quijote, y la causa es que él no puede ser agraviado, no puede agraviar a nadie. Las mujeres, los niños, los eclesiásticos, como no pueden defenderse, aunque sean ofendidos, no pueden ser afrentados, porque entre el agravio y la afrenta hay esta diferencia, como mejor vuestra excelencia sabe. La afrenta viene de parte de quien la puede hacer, y la hace y la sustenta. El agravio puede venir de cualquier parte, sin que afrente. Sea ejemplo, está uno en la calle descuidado, llegan 10 con mano armada, y dándole de palos, pone mano a la espada y hace su deber, pero la muchedumbre de los contrarios se le opone, y no le deja salir con su intención, que es de venganza. Este tal queda agraviado, pero no afrentado. Lo mismo confirmará otro ejemplo. Está uno vuelto de espaldas, llega otro y dale de palos, y en dándose huye y no espera, y el otro le sigue y no alcanza. Este que recibió los palos recibió agravio, mas no afrenta, porque la afrenta ha de ser sustentada. Si el que le dio los palos, aunque se los dio a hurtacordel, pusiera mano a su espalda y se estuviera haciendo rostro a su enemigo, quedará el apeleado, agraviado y afrentado. Juntamente agraviado porque le dieron la traición, afrentado porque el que le dio sustento lo que había hecho sin volver las espaldas, y a pie quedó. Y así, según las leyes del maldito duelo, yo puedo estar agraviado, mas no afrentado, porque los niños no sienten, ni las mujeres pueden huir, ni tienen para qué esperar, y lo mismo los constituidos en la otra región, porque estos tres géneros de gente crecen de armas ofensivas y defensivas, y así, aunque naturalmente estén obligadas a defenderse, no lo están para ofender a nadie. Y aunque poco dije que yo podía estar agraviado, ahora digo que no, en ninguna manera,
porque quien no puede recibir afrenta, menos la puede dar. Por las cuales razones yo no debo sentir ni siento las que aquel buen hombre me ha dicho. Solo quisiera que esperara algún poco para darle a entender en el error en el que está en pensar y decir que no ha habido ni las hay caballeros andantes en el mundo, que si lo tal oyera Amadís a uno de los infinitos de su linaje, yo sé que no le fuera bien a su merced. Eso juro yo bien, dijo Sancho, cuchillada le hubiera dado que le abrieran de arriba abajo como una granada o como a un melón muy maduro. Bonitos eran ellos para sufrir semejantes cosquillas. Para mi santiguada que tengo, por cierto, que si Reinaldos de Montalbán hubieran oído estas razones al hombrecito tapaboca le hubiera dado que no hablara más en 3 años, no, sino tomarse con ellos y viera cómo escapaba de sus manos. Parecía de risa la duquesa en oyendo hablar a Sancho, y en su opinión le tenía por más gracioso y por más loco que a su amo, y muchos hubo en aquel tiempo que fueron de este mismo parecer. Finalmente don Quijote se sosegó y la comida se acabó, y en el levantado de manteles llegaron 4 doncellas, una con una fuente de plata y la otra con un aguamantil asimismo de plata, y la otra con 2 blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta descubiertos los brazos hasta la mitad, y en sus blancas manos, que sin duda eran blancas, una redonda pella de jabón napolitano. Llego de la fuente y con gentil donaire y desvoltura encajo la fuente debajo de la barba de don Quijote, el cual, sin hablar palabra, admirado de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usado de aquella tierra en lugar de las manos lavar las barbas, y así tendió la suya todo cuanto pudo, y al mismo punto comenzó a llover el aguamantil, y la doncella del jabón le manoseó la barba con mucha prisa, lavándole copos de nieve que no eran menos blancas los jabonduras, no solo por las barbas, mas por todo el rostro y por los ojos del obediente caballero, tanto que se lo hicieron cerrar por fuerza. El duque y la duquesa, que de nada de esto eran sabidores, estaban esperando que había de parar tan extraordinario lavatorio la doncella, cuando le tuvo con un palmo de jabondura, fingió que se había acabado el agua y mandó a la aguamantil fuese por ella, que el señor don Quijote esperaría. Hízolo así, y quedó don Quijote con la más extraña figura y el más para hacer reír que se pudiera imaginar. Mirábanle todos lo que presentes estaban, que eran muchos, y como le veían con media vera de cuello, más que inmediatamente moreno, los ojos cerrados y las barbas llenas de jabón. Fue gran maravilla y mucha dirección a poder disimular la risa. Las doncellas de la burla tenían los ojos bajos sin osar mirar sus señores, a ellos les retosaban la cólera y la risa en el cuerpo y no sabían a qué acudir, o a castigar el atrevimiento de las muchachas o darles premio por el gusto que recibían de ver a don Quijote de aquella suerte. Finalmente la doncella del alguacil vino y acabaron de llevar a don Quijote, y luego la que traía las toallas le limpió y le enjugó muy reposadamente, y haciéndole todas 4 a la par una grande y profunda inclinación y reverencia, se quería ir, pero el duque, porque don Quijote no cayese en la burla, llamó a la doncella de la fuente, diciéndole: venid y lavadme a mí, y mirad que no se os acabe el agua. Muchacha aguda y diligente,
llegó y puso de fuente al duque como a Don Quijote, y dándole prisa le lavaron y jabonaron muy bien, y dándole enjuto y limpió, haciendo reverencias, se fueron. Después se supo que había jurado el duque que si a él no le lavaran como a Don Quijote, había de castigar su envoltura, lo cual habían enmendado discretamente con haberle a él jabonado. Estaba atento Sancho a las ceremonias de aquel lavatorio y dijo entre sí: válame Dios, si será también usanza en esta tierra lavar las barbas a los escuderos como los caballeros, porque en Dios y en mi ánima que le bien en ester, y aun que si me las rapas en a navaja, lo tendría a más beneficio. ¿Qué decéis entre vos, Sancho?, preguntó la duquesa. Digo, señora, respondió él, que en las cortes de los otros príncipes siempre he oído decir que levantado los manteles dan agua a las manos, pero no lejía a las bramas, y que por eso es bueno vivir mucho, por ver mucho. Aunque también dicen que el que larga vida vive mucho mal ha de pasar, puesto que pasar por un lavatorio de estos antes es gusto que trabajo. No tengáis pena, amigo Sancho, dijo la duquesa, que yo haré que mis doncellas os laven, y aun os meten en colada. Si fuere menester, con las bramas me contento, respondió Sancho. Por ahora, a lo menos, que andando el tiempo Dios dijo lo que será. Mirad, maestrela, dijo la duquesa, lo que el buen Sancho pide, y cumplidle su voluntad al pie de la letra. El maestrel respondió que en todo sería servido el señor Sancho, y con esto se fue a comer, y llevó consigo a Sancho. Quedándose a la mesa los duques y Don Quijote, hablando con muchas y diversas cosas, pero todas tocantes al ejercicio de las armas y de la andante caballería. La duquesa rogó a Don Quijote que les delinease y describiese, pues parecía tener feliz memoria la hermosura y facciones de la señora Dulcinea del Toboso, que según lo que la fama progonaba de su belleza, tenía por entendido que debía de ser la más bella criatura del orbe y aun de toda la Mancha. Suspiró Don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba, y dijo: si yo pudiera sacar mi corazón y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza aquí sobre esta mesa y en un plato, quitaría el trabajo de mi lengua y decir lo que apenas se puede pensar, porque vuestra excelencia la viera en él toda retratada. Pero ¿para qué es ponerme yo ahora a delinear y describir punto por punto y parte por parte la hermosura de la sin par Dulcinea, no carga digna de otros hombros que de los míos, presa en quien se debía ocupar los pinceles de Parracio, de Timantes y de Apeles, y los buriles de Lisipo, para pintarla y grabarla en tablas, en mármoles y en bronces, y la retórica ciceroniana y Demostina para alabarla. ¿Qué quiere decir Demostina, señor Don Quijote?, preguntó la duquesa, que es vocablo que no le he oído en todos los días de mi vida. Retórica Demostina, respondió Don Quijote, es lo mismo que decir retórica de Demóstenes, como Ciceronia de Cicerón, que fueron de los mayores retóricos del mundo. Así es, dijo el duque, y habéis andado deslumbrada en tal pregunta, pero con todo eso nos daría gran gusto el señor Don Quijote si nos pintase, que a buen seguro que aunque sea en rasguño y bosquejo de ella salga tal que la tengan envidia las demás hermosas. Si no hiciera, por cierto, respondió Don Quijote, si no me lo hubiera borrado de la idea la desgracia
que poco a que le sucedió, que es tal que más estoy para la que para escribirla, porque habrá que saber vuestras grandezas que yendo los días pasados a besarle las manos y a recibir su bendición. Beneplácito y licencia para esta tercera salida. Hallé otra de la que buscaba. Hállala encantada y convertida de princesa elaborada, de hermosa en fea, de ángel en diablo, de olorosa en pestífera, de bien hablada en rústica, de resposada en brincadora, de luz de tinieblas y finalmente de Nea del Toboso, en una villana de Sayago. Válame Dios. Dando un gran voz dijo, y a este instante el duque: ¿Quién ha sido el que tanto mal ha hecho al mundo? ¿Quién ha quitado de él la belleza que le alegraba, el donaire que la entretenía y la honestidad que le acreditaba? ¿Quién? Respondió Don Quijote. ¿Quién puede ser sino algún maligno encantador de los muchos envidiosos que me persiguen? Esta raza maldita, nacida en el mundo para escurecer y aniquilar las hazañas de los buenos, y para dar luz y levantar los fechos de los malos. Perseguido me han encantadores, encantadores me persiguen y encantadores me perseguirán, hasta dar conmigo y con mis altas caballerías en el profundo abismo del olvido, y en aquella parte me dan y hieren donde vean que más lo siento, porque quitarle a uno caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira, el sol con que se alumbra y el sustento con el que se mantiene. Otras veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se cauce. No hay más que decir, dijo la duquesa, pero si con todo eso hemos de dar crédito a la historia que del señor Don Quijote de pocos días a esta parte ha salido a la luz del mundo, con general aplauso de las gentes de ella se coligue, si mal no me acuerdo, que nunca vuestra merced ha visto a la señora Dulcinea, y que esta tal señora no es el mundo, sino es la dama fantástica que vuestra merced le engendró y parió a su entendimiento, y la pintó con todas aquellas gracias y perfecciones que quiso. En eso hay mucho que decir, respondió Don Quijote. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica, y esto no son de las cosas cuyas averiguación se ha de llevar hasta el cabo. Ni yo vendré ni parí a mi señora, puesto que la contemplo como conviene que sea una dama, que contenga en sí las partes que puedan hacerla famosa en todo el mundo, como son hermosas, sin tacha, grave, sin soberbia, amorosa con honestidad, agradecida por cortes, cortes por bien criada, y finalmente alta por linaje, a causa que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más gratos de perfección que en las hermosas humildemente nacidas. Así es, dijo el duque, pero hame de dar licencia el señor Don Quijote para que diga lo que me fuerza a decir la historia, que de sus hazañas he leído, de donde se infiere que puesto que se concede que hay Dulcinea en el Tobosco o fuera de él, y que sea hermosa en el sumo grado de vuestra merced nos la pinta, en lo que la alteza del linaje no corre parejas con las orianas, con las tragedias, con las mandásimas, ni con otras de estas jaez, de quienes están llenas las historias que vuestra merced bien sabe. A eso puedo decir, respondió Don Quijote, que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes adoban la sangre, y que en más se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicio levantado, cuanto más que Dulcinea tiene un jirrón
que le puede llevar a ser reina de corona y concepto que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa ha de ser mayores milagros se entienden y aunque no formalmente, virtualmente tiene en sí encerradas mayores venturas. Digo, señor Don Quijote, dijo la duquesa, que en todo cuanto vuestra merced dice va con pie de plomo y como suele decirse con la sombra en la mano y que yo desde aquí adelante creeré y haré creer a todos los de mi casa y aun la duque mi señor. Si fuera menester que hay Dulcinea en Toboso y que vive hoy en día y es hermosa y principalmente nacida y merecedora de un tal caballero como es el señor Don Quijote, la sirva, que es lo que más puedo ni sé encarecer, pero no puedo dejar de omar un escrúpulo y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza. El escrúpulo es que dice la historia referida que el tal Sancho Panza halló a tal señora Dulcinea cuando de parte de vuestra merced le llevó una pistola, echando un costal de trigo y por más señas dice que era Rubión, cosa que me hace dudar de la alteza de su linaje. Lo que respondió Don Quijote: señora mía, sabrá la vuestra grandeza que todas o las más cosas que a mí me suceden van fuera de los términos ordinarios, de las que a los otros caballeros andantes acontecen, o ya sean encaminadas por el querer inextricable de los hados, o ya vengan encaminadas por la malicia de algún encantador invidioso. Y como es cosa de averiguanza que todo lo más caballeros andantes y famosos, uno tenga gracia de no poder ser encantado, otro de ser tan impenetrables carnes que no pueda ser herido, como la fue el famoso Roldán, uno de los 12 paredes de Francia, de quien se cuenta que no podía ser ferido sino por la planta del pie izquierdo, y que esto había de ser con la punta de un alfiler gordo, y no con otra suerte de armas alguna. Y así cuando Bernardo del Caprio le mató en Roncesvalles, viendo que no le podía llegar con fierro, le levantó del suelo entre los brazos y le ahogó. Acordarse entonces de la muerte que dio Hércules a Anteón, aquel feroz gigante que decían ser hijo de la tierra. Inferir de lo dicho, que podría ser que yo tuviese alguna gracia de esta, no del no poder ser ferido, porque muchas veces la experiencia me ha mostrado que soy de carnes bladas y no nada impenetrables, ni la de no poder ser encantado, que ya me he visto metido en una jaula donde todo el mundo no fuera poderoso a encerrarme si yo fuera a fuerzas de encantamientos, pero pues de aquel me libre. Quiero creer que no ha de haber otro alguno que me empezca, y así viendo estos encantadores que con mi persona no pueden usar de sus malas mañas, vénganse en las cosas que más quiero y quieren quitarme la vida, maltratado de la Dulcinea, por quien yo vivo. Y así creo que cuando mi escudero le llevó mi embajada, se la convirtieron en villana y ocupada en tan bajo ejercicio como es la de echar trigo, pero ya tengo dicho que aquel trigo ni era rubión ni trigo, sino granos de perlas orientales. Y para prueba de esta verdad quiero decir a vuestras magnitudes como, viniendo poco a por el Toboso, jamás de hallar los palacios de Dulcinea, y que otro día, habiéndola visto Sancho, mi escudero, su misma figura, que es la más bella del obre, a mí me pareció una labradora tosca y fea, y no nada bien razonada, siendo la dirección del mundo, y pues yo no estoy encantada ni lo puedo estar, según buen discurso. Ella es la encantada, la ofendida y la mudada, trocada y
trastocada, y en ella se ha vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré y en perpetuas lágrimas hasta verlas en sus prístinos estados. Todo esto he dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido, ni del aljencho de Dulcinea, que pues a mí me lo mudaron. No es maravilla que a él se la cambiesen. Dulcinea es principal y bien nacida. Los hidalgos linajes que hay en el Tobosco, que son muchos, antiguos y muy buenos, al buen seguro que no le cabe poca parte a la sin para Dulcinea, por quien su lugar fuera famoso y nombrado en los vendidores siglos, como lo ha sido Troya por Helena y España por la clava, aunque con un mejor título y fama. Por otra parte, quiero que entiendan vuestras señorías que Sancho Panza es uno de los más graciosos escuderos que jamás sirvió a caballero andante. Tiene a veces unas simplicidades tan agudas que el pensar si es simple o agudo causa no pequeño contento. Tiene malicias que le condenan por bellaco y descuidos que le confirman por bobo. Duda de todo y creerlo todo cuando pienso que se va a despeñar de tontos. Sale con unas discreciones que le levantan al cielo. Finalmente, yo no le trocaría con otro escudero, aunque me dicen de añadidura una ciudad, y así estoy en duda si será bien enviarle al gobierno de quien vuestra grandeza le he hecho merced, aunque veo en él cierta aptitud para esto de gobernar, que usándole tántico el entendimiento se saldría con cualquiera gobierno, como el rey con sus alcabalas, y más que ya por muchas experiencias sabemos que no es menester mucha habilidad ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí ciertos que apenas saben leer y gobiernan como unos jirafales. El toque está en que tengan buenas intención y desdén acertar en todo, que nunca les faltará quien les aconsejen y encaminen en lo que han de hacer, como los gobernadores caballeros y no letrados que sentencian con ascensor. Aconsejaríale yo que ni tomé cohencho ni piedra derecho y otras cosillas que me quedaron en el estómago, que saldrán a su tiempo para utilizar de Sancho y provecho de la ínsula que gobernaré. A este punto llegaban de su coloquio la duque y la duquesa y don Quijote, cuando oyeron muchas voces y gran rumor de gente en el palacio, y a deshora entró Sancho a la sala todo asustado, con un cernadero por babador y tras muchos mozos, o por mejor decir pícaros de cocina y otra gente menuda, y uno venía con un artesocio de agua que en la color y poca limpieza mostraba ser de fregar, seguirle y perseguirle el de la artesa, y juraba con todas solicitudes ponérsela y encajársela debajo de las barbas, y otros pícaros mostraba querérselas lavar. ¿Qué es esto, hermanos?, preguntó la duquesa. ¿Qué es esto? ¿Qué queréis a ese hombre? ¿Cómo y no consideráis que está electa gobernador? A lo que respondió el pícaro barbero: ¿no quiere este señor dejarse lavar como es usanza y como se la lavó el duque, mi señor, y el señor su amo? Sí quiero, respondió Sancho con mucha cólera, pero quería que fuese con toallas más limpias, con lejía más clara y con manos no tan sucias, que no hay tanta diferencia de mí a mi amo, que es el laven con agua de ángeles, y a mí
con legión de diablos. Las unanzas de las tierras y de los palacios de los príncipes tanto buenos son cuanto no dan pesadumbre, pero la costumbre del lavatorio que así peor que los disciplinantes. Yo estoy limpio de barbas y no tengo necesidad de semejantes refrigerios. Y el que se llegare a lavarme ni a tocarme a un pelo de la cabeza, digo, de mi barba, hablando con el debido acatamiento, le daré el tal puñada que le deje el puño engastado en los cascos, que estas tales ceremonias y jabanaduras más parecen burlas de gasejos de huéspedes. Parecida de risa estaba la duquesa, viendo la cólera y oyendo las razones de Sancho, pero no dio mucho gusto a Don Quijote verle tan mal adeliñado con la jespeada toalla y tan rodeado de tantos entretenidos de cocina, y así, haciendo una profunda reverencia a los duques, como que les pedía licencia para hablar. Con voz reposada dijo a la canalla: Hola, señores caballeros, vuestras mercedes dejan al mancebo y vuélvanse por donde vinieron, o por otra parte si se les antoja, que mi escudero es limpio tanto como otro, y a esas artesillas son para él estrechas y penetrantes búcaros. Tomen mi consejo y déjenle, porque ni él ni yo sabemos de achaque de burlas. Cójale la ración de la boca, Sancho, y prosiguió diciendo: no, sino piense hacer burla del monstrenco, que así lo sufriré como ahora es de noche. Traigan aquí su peine o lo que quieran y almohácenme estas barbas, y si saquen de ellas cosas que ofendan a la limpieza, que me trasquilen a cruces. A esta sazón, sin dejar la risa, dijo la duquesa: Sancho Panza tiene razón en todo cuanto ha dicho, y tendrá en todo cuanto dijere. Él es limpio y, como él dice, no tiene necesidad de lavarse, y ni nuestra uñanza no le contenta su alma en su plama, cuanto más que vosotros, ministros de la limpieza, habéis andado demasiadamente de remisos y descuidados, y no sé si diga atrevidos a traer a tal personajes, y que tales barbas, en lugar de fuentes y aguamaniles de oro puro, de alemanas, toallas, artesillas y tornajos de palo y rodillas de aparadores. Pero en fin, sois malo y mal nacido, y no os podéis dejar, como malandrines que sois, de mostrar la ojeriza que tenéis con los escuderos de los andantes caballeros. Vieron los apicarados ministros y aun el maestrelzala que venía con ellas, que la duquesa hablara de veras, y así quitaron el cernadero del pecho de Sancho, y todos confusos y casi corridos se fueron y le dijeron, el cual, viéndose fuera de aquel a su parecer sumo peligro, que fue a hincar de rodillas ante la duquesa, y dijo: de grandes señoras, grandes mercedes se esperan. Esta que la vuestra merced hoy me ha fecho no puede pegarse con menos, si no es con desear verme armado caballero andante, para ocuparme todos los días de mi vida en servir a tan alta señora. Soy Sancho Panza, me llamo, casado soy, hijos tengo y de escudero sirvo. Si con alguna de estas cosas puedo servir a vuestra grandeza, menos tardaré yo en obedecer que vuestra señoría en mandar. Bien parece, Sancho, respondió la duquesa, que habéis aprendido a ser cortés en la escuela de la misma cortesía. Bien parece, quiero decir, que os habéis criado a los pechos del señor Don Quijote, que debe de ser la nata de los comedimientos y la flor de las ceremonias o cerimonias, como vos decís. Bien haya tal señor y tal criado, el uno por norte de la andante caballería, y el otro por la estrella de la escuderil fidelidad. Levantaos, Sancho amigo, que yo satisfaré vuestra cortesías con hacer que el duque mi señor, lo más presto que pudiere, os
culpa la merced prometida del gobierno. Con esto cesó la plática y Don Quijote se fue a reposar la siesta, y la duquesa pidió a Sancho que si no tenía muchas ganas de dormir, viniese a pasar la tarde con ella y con sus doncellas en una muy fresca sala. Sancho respondió que aunque era verdad que tenía por costumbre dormir 4 o 5 horas la siesta del verano, que por servir a su bondad él procuraría con todas sus fuerzas no dormir aquel día ninguna, y vendría obediente a su mandado y fuese. El duque dio nuevas órdenes como se tratase de Don Quijote como a caballero andante, sin salir un punto del estilo como cuentan que se trataban los antiguos caballeros. Fin del capítulo 32, narrado por Brenda de la Torre.